Ya, ahora sí. Entonces, voy a copiar este enunciado, me lo traigo hacia acá, y así lo probamos. Y entonces, vamos a ver para el caso dado, porque probar A o probar B es análogo. ¿Ya? Y entonces, tenemos que probar que una función es creciente o decreciente sobre un intervalo. ¿Ya? Y lo que tenemos dado entonces es, eh, bueno, valores sobre un intervalo nomás, ¿cierto? En los cuales sucede que la derivada es positiva en este caso. Ya, entonces vamos a considerar dos valores, vamos a llamarle x1 y x2. Y que estos pertenecen a un intervalo cerrado en el cual esta función es derivable y todas estas cosas suceden como uno quiere que correspondan. Como necesitamos ver que son crecientes, entonces a estos dos valores vamos a pedir la única condición es de que uno, digamos, sean totalmente ordenados. Que x1 sea menor que x sub 2. Entonces aquí, por demostrar qué es lo que queremos probar nosotros, entonces que f evaluado en x1 tiene que seguir siendo menor, ¿cierto? Porque necesitamos que sea creciente. Si sea el mayor, va a seguir siendo mayor la imagen. Bien. Por hipótesis, tenemos que f' de x, ¿cierto? En ese intervalo, es decir, en a, b, porque es el intervalo que estamos aquí considerando, es positivo, y que f es derivable. Bueno, en este caso, ¿cierto? No, se asume que la función es derivable porque existe su derivada, pero es uno de los requisitos en este caso de la prueba, sobre el mismo intervalo, pero abierto, y me refiero de lo que considera estos valores. Y aquí uno utiliza el teorema del valor medio. Entonces, el teorema del valor medio, que se parece mucho al teorema del valor intermedio, solo que necesito las derivadas y esto me dice que existen unos puntos en particular que en este caso no sirven. Es decir, aquí existe también un valor en este intervalo, entonces entre x1 y x2, tal que la función evaluada entre ellos, el, la derivada evaluada en este C, en este punto C, por la diferencia de los valores del intervalo. Ya, entonces aquí si preguntan de dónde aparece esta cosa, esto lo vamos a ver posteriormente ya. El teorema del valor medio viene después. Podríamos habernos saltado la demostración, ¿cierto? Pero es interesante a veces ver de dónde aparecen. Bueno, como x1 es menor que x2, entonces, bueno, aquí despejamos, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Este pasa hacia acá, tenemos que entonces esta diferencia es positiva, entonces, o digamos además, como sabemos que f de x es positivo para cualquier valor del intervalo y c está entre x1 y x2, entonces c pertenece a este intervalo, por lo tanto, c evaluado a la derivada también es positivo, quiere decir que todo lo que está a la derecha acá es positivo. Entonces luego, bueno, aquí me quedó el 2 afuera, es x sub 2, ¿cierto? X sub 2 menos f de x sub 1, entonces esto es positivo. Entonces como esto es positivo, normalmente despejamos y tenemos que f valor en x2 es mayor que f valor en x1, que es lo que queríamos probar. ¿Ya? Es decir, tenemos que la función es creciente para cualquiera sean estos dos valores simplemente que cumplen esta desigualdad. Y esta, recordemos que era la definición justamente de una función creciente. Bueno, análogamente, uno si toma estos mismos dos valores ahora con la desigualdad, ¿cierto?, invertida, y debe probar lo contrario,
y aquí es negativo, entonces va a obtener exactamente lo mismo. La diferencia es que este va a ser negativo y este no, ¿cierto? Y así. Entonces ahí se establece entonces la prueba de si una función es creciente o decreciente. Ah. Entonces, una analogía, digamos, en otro texto, ¿cierto? Porque recordemos que generalmente estamos basándonos en el James Stewart y digamos, de manera formalmente, este teorema se representa de la misma manera, la cual nos dice que una función debe ser continua sobre este intervalo cerrado y derivable sobre este intervalo abierto. Entonces, y ahí viene, ¿cierto? Si la derivada sobre cualquier valor desde este intervalo es positiva, entonces la función es creciente en este intervalo, o por otro lado, si es negativa, es decreciente en este intervalo, ¿ya? Y señala el tercer caso, de que si siempre la función, la derivada en cualquier punto de este intervalo es cero, quiere decir que la función es constante. Es decir, la pendiente en este caso siempre sería la misma, ¿cierto? Y sabemos que si es cero, ¿cuál es? Sería así, ¿cierto? En el fondo sería paralela al eje X, ¿ya? Por eso que una función constante. Por ejemplo, y igual 2, ¿cierto? Sabemos que es una paralela al eje X. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver aquí algunas cosas. Que nos dice lo siguiente. Encuentre dónde la función 3x a la cuarta menos 4x al cubo menos 12x cuadrado más 5 es creciente y dónde es decreciente. Entonces, ¿cómo lo vamos a efectuar? Vamos a volver un poquito hacia atrás. Entonces, vamos a hacer esta prueba, ¿cierto? Es decir, vamos a buscar puntos en los cuales cambie el signo de la derivada. Ahora, eh, una observación con respecto a eso, donde son algunos puntos, nosotros podríamos ya pensar en qué tipo de puntos son en los cuales van a haber algún cambio de signo. Claro, ¿cierto? Principalmente una donde se nos haga cero, ¿cierto? Sabemos que siempre donde se nos hace cero esta cosa, o donde hay problemas, es cuando habían cambios de signo, ¿cierto? Por ejemplo, lo estuvimos empleando para el teorema de Bolzano y cosas por el estilo. Y esos valores en particular tenían un nombre, ¿cierto? Eran los valores críticos, o números críticos, como les llamaba el libro. Y esos números críticos, recordemos que entonces era cuando derivamos y son los valores que nos hace cero, ¿ya? O lo que ya conocíamos como valores críticos simplemente de funciones, ¿cierto? Y también en este caso los x que indeterminaban una derivada, ¿cierto? Entonces esos x que hacían que la derivada no existiese también iban a ser un valor crítico. Entonces esos puntos son en los que uno eh, va a analizar estos cambios de signo. Entonces para esta función, oh, se adelantó el torpedo. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, para esta función, derivamos primero, ¿cierto? Entonces, la derivada vamos a tener 12x cubo menos 12x cuadrado menos 24x, ¿cierto? Por lo tanto, aquí podemos factorizar por 12x, ¿cierto? Entonces, este tenemos x cuadrado menos x menos 2. Y esto también es factorizable, de hecho. Entonces, esto es 12x y esto, que el producto M2, la diferencia MD1, entonces como la diferencia es negativa, este es mayor. Ya, entonces esa es la forma factorizada de la derivada. Entonces ahí encontramos los puntos críticos inmediatamente. En este caso no se va a indeterminar la derivada porque no es cociente, ¿cierto? Ni nada de esas cosas. Pero vamos a tener valores que me hacen cero. Y en este particular aquí hay tres valores que me hacen cero, ¿cierto? Entonces en eso vamos a analizar. Entonces para utilizar la prueba ya encontramos estos valores. Esto lo podríamos ir igual relatando. Entonces veamos dónde f' de x es mayor a 0 y dónde f' de x es menor que 0. ¿Ya? Entonces esto va a depender de estos puntos críticos. ¿Ya? Entonces, puntos críticos
en x igual a 0, ¿cierto? El 12x se hace 0 cuando x vale 0. En este primero, si x vale 2, ¿cierto? Se hace 0. Y el último, si x vale menos 1. Entonces aquí uno lo hace con la tablita, ¿cierto? Esa misma tablita que hacíamos con las funciones anteriores. Vamos a dibujar la tabla nosotros, la dibujamos igual, ¿no? Entonces dibujamos la tablita. Ponemos los puntos críticos, ¿cierto? Y hay que no se acuerdan cómo era esto. Está quedando horrible la tablita así. Y parece que aquí no se puede cortar. No. Bueno, va a quedar fea entonces. Lo siento. Entonces tenemos menos infinito. Los puntos críticos, si los ordenamos de manera creciente, entonces tenemos menos 1, 0 y 2, ¿no? Sí. Menos 1, 0 y 2 y infinito. Y entonces esto de acá lo omitimos, por favor. Ordenamos acá las funciones. En este caso serían estas tres partes. Entonces tenemos el 12x, el x menos 2, el x más 1, perdón. Y aquí tenemos toda la derivada, ¿cierto? Que sería el producto entre todas ellas. Entonces, exactamente lo mismo. Vamos a analizar por caso los signos y después el producto entre ellos nos va a dar el signo de la derivada. Y ahí va a estar listo. Entonces, el 12x, sabemos que el 12x, si el x está antes que el 0, va a ser negativo, y si está después del 0, va a ser positivo. Esto en el fondo pensamos que aquí tenemos la recta numérica. Y cualquier x que tenemos, ¿cierto? Lo estamos cogiendo entre estos valores. Entonces, si está entre este intervalo, el x es negativo, por lo tanto el 12x también es negativo, y así. Si está aquí también es negativo, si está acá es positivo. Lo mismo vamos a probar acá con el x menos 2. Entonces, el x menos 2, ¿cuándo nos va a servir? Después del 2, ¿cierto? Después del 2 va a ser positivo, es decir, solo allá. Antes va a ser siempre negativo. El x más 1, el punto crítico era el menos 1, ¿cierto? Es decir que antes negativo y después siempre positivo. Y ahora por regla del producto, entonces, verificamos la derivada. Menos por menos es más por menos menos. Menos por menos más, por más más. ¿Cierto? Esto, menos por menos es menos, por más menos. Y todo positivo, todo positivo. Ya, entonces ahí notamos claramente. Entonces la derivada tiene signo negativo entre el menos infinito y el menos 1. Lo que quiere decir que es decreciente en el intervalo abierto menos infinito como menos 1 abierto. Como es positivo entre el menos 1 y el 0, quiere decir que es creciente entre el menos 1 abierto y el 0. Como es negativa entre el 0 y el 2, es decreciente entre el 0 y el 2. Y en el último intervalo que tenemos, creciente, ¿cierto? Entre 2 e infinito, abierto. Siempre estos intervalos van a estar abiertos. Bien, entonces ahí tenemos la tabla y ahora puedo borrar todo eso y vamos a saltar el torpedo. Entonces el torpedo nos tiene la gráfica de esta cosa y ahí vamos a notar más o menos los puntos en los cuales se corta, ¿cierto? O en el fondo los puntos, estos intervalos de crecimiento y decrecimiento nos va a confirmar el gráfico de la función. Entonces aquí está invertido si se dan cuenta, ¿cierto? Acá arriba entonces están los x o los puntos críticos y acá están los signos de la derivada, que a nosotros nos dio exactamente lo mismo pero como reflejado. Entonces, es decreciente entre el menos infinito y el menos 1. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica y miramos. Entonces, entre el menos infinito hasta el menos 1, supongamos que ese va a ser el menos 1, ¿cierto? Y, y vemos que es decreciente, ¿cierto? Porque baja. Digamos, si nos acercamos hacia el 0, va bajando. Después sube hasta acá, es decir, desde el menos 1 hasta el 0. Justamente lo que tenemos, creciente entre el menos 1 y el 0. Luego, de acá hasta ese punto, va creciente hasta acá abajito, ¿cierto? Hasta el 2. Aquí vemos que está en el punto 2. Y luego nuevamente sigue creciente desde el 2 hacia el infinito. Y entonces, en este caso, un tipo de función polinómica se puede notar claramente, además, confirmando con el gráfico lo que hemos determinado como información en base a su primera derivada. ¿Ya?
Entonces, en el fondo, una de las grandes aplicaciones que tiene esto es que nos permite ir conociendo o intuyendo la gráfica de una función, por más rara que parezca, ¿cierto? Conociendo las derivadas, sin utilizar un gráfico, que es lo difícil a veces aprender a graficar, perdón, este tipo de funciones polinomiales. Entonces vamos a resumir como un criterio para encontrar intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Entonces, consideramos una función continua que es derivable en su dominio, ¿cierto? Esas generalmente son cosas de la hipótesis, salvo a lo más un número finito de puntos, ya decir ahí en intervalos abiertos. Entonces, para encontrar los intervalos abiertos donde f crece o decrece, vamos a seguir tres pasos. Entonces, esos tres pasos va a ser, uno, determinar los puntos críticos de la función en estos pedazos de intervalos abiertos. Segundo, vamos a determinar el signo de la derivada en cada uno de esos intervalos, ¿ya? Y en intervalos encontrados, ¿cierto?, representado ahí la recta real. Y lo último, cuando ya tengamos identificado esa cosa, utilizando el teorema anterior, vamos a decidir si crece o decrece, ¿cierto? Que fue en el fondo lo que analizamos de la forma anterior. Entonces ahí el punto 2, digamos, donde uno establece la tabla esa, mediante los signos, que era más o menos lo mismo cuando ustedes estaban resolviendo inecuaciones, ¿cierto? Que en el fondo la aplicación ahí se observa que es más o menos análoga. Una observación dice que en lugar de tener intervalos abiertos con A o B, también se pueden considerar los extremos infinitos, ¿ya? Entonces decir, consideramos una función que sabemos que es derivable en todo R, si es posible, ¿ya? Ahora, claramente nosotros vamos a ir acotando este intervalo, ¿cierto? Para ver en dónde es creciente y dónde es decreciente, ¿cierto? A veces sucede que al menos tienen un punto eh, bueno, de inflexión, vamos a decir al tiro ahí el spoiler, ¿ya? Pero el punto, ¿cierto?, donde cambia justamente el signo de la derivada o bien la pendiente. Entonces recordemos que si la función tiene un máximo o un mínimo local en un punto, entonces este punto era o debía ser un número crítico de la función, ¿cierto? Por el teorema de Fermat. Pero no todo número crítico da lugar a un máximo de una función. Ya, recordemos que evaluamos, ya, y a veces habían puntos en los que no era considerado. Es decir, el recíproco no era cierto. Por tanto, necesitamos una prueba que nos diga que si f tiene o no tiene máximos o mínimos locales en un número crítico. Y ahí viene la prueba de la primera derivada. Eh, quiero ver qué venía después, porque me parece que... Ah, sí, ya está bien. Era para no saltarme otro ejemplo, que habían otros ejemplos que tenía que incluir entre medio de esto. Y entonces, la prueba de la primera derivada, consideremos un valor crítico, c, ya de una función. Entonces, recordemos, un valor crítico significaba que se hacía cero, ¿cierto? O bien me determinaba la derivada, ¿cierto? Cero era un valor crítico. Entonces, a, si la derivada cambia de positiva a negativa en ese valor crítico, entonces f tiene un máximo local en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir en el fondo? Que si la derivada, eh, cuando encontramos un punto crítico, en ese punto crítico pasa de ser eh, positiva a ser negativa. Entonces, positiva era que fuera creciente y negativa que fuera decreciente, ¿cierto? Entonces, si pasa a ser decreciente a decreciente, es un máximo local. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Claro, uno lo intuye, pues si pasa de ser creciente, que es de esta forma, a ser decreciente, que es de esta forma, el punto está arriba, ¿cierto? Por eso se tiende a considerar que es un máximo local. Por otro lado, si Profe, cambia de negativo a positivo, ¿sí? ¿eso no es un punto de inflexión también? Claro, ese punto de ahí en particular, sí. Bueno, esa es una definición en la que nuevamente vamos a llegar ahí, ¿ya? Pero con la segunda, cuando lleguemos, antes de analizar qué sucede con la segunda derivada, o qué nos dice la segunda derivada. Ahora recordemos que los máximos locales significaban solo en un intervalo que era el punto mayor de la función, ¿sí? Entonces tenemos, en el caso B, de que si cambia de negativo a positivo, entonces ese valor es un mínimo local. Claro, si tiene pendiente negativo va así, y este, digamos, el punto, y luego de este punto pasa a ser creciente, entonces este valor es un mínimo local.
Y si no cambia de signo, es decir que después del punto positivo, después el punto sigue siendo negativa, entonces no tiene máximo ni tiene mínimos locales. Entonces, después vamos a probar ahí con el ejemplo anterior, justamente como ya tenemos resuelto en qué intervalos son crecientes y decrecientes y determinar cómo es la forma. Entonces, veamos que la prueba de la primera derivada es una consecuencia del criterio anterior, ¿cierto? Del criterio de creciente o decreciente. Y notemos aquí abajito los dibujos. Entonces, por ejemplo, en A, tenemos aquí la pendiente, ¿cierto? Es decir, en el fondo la función, notamos acá que la pendiente es positiva, ¿cierto? Porque es creciente, y acá la pendiente es negativa. Entonces, este es un valor que supongamos sea un valor crítico. Entonces pasa de ser dependiente positiva a ser dependiente negativa. Entonces aquí notamos que es creciente a la izquierda, decreciente a la derecha, entonces se deduce que es un máximo local. Es decir, lo que estábamos explicando anteriormente. En cambio, si es al revés, si viene de negativa, es decreciente, y luego es creciente, es decir, sube la función, entonces este valor crítico se considera un mínimo local. Entonces, acá, en el caso de que notamos de que no hay un cambio, es decir, por ejemplo, en este punto, en este intervalo de acá, es positiva. Al otro lado sigue siendo positiva, no hubo un cambio de signo, entonces no hay máximo ni mínimo. ¿Sí? Oh. Y bueno, exactamente el mismo caso para cuando la pendiente se mantiene negativa sin cambio de signos. Entonces, para consideramos esto, el ejemplo anterior, vamos a encontrar los mínimos y máximos locales de la función del ejemplo 1. Entonces recordemos que en el ejemplo 1 la función era la de acá, ¿cierto? Y que nosotros determinamos mediante esta tabla los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí los puntos, cuáles eran los puntos críticos, entonces en el menos 1, en el 0 y el 2. Entonces, en el menos 1, miramos que pasa de decreciente a creciente, ¿cierto? Entonces, si pasa de decreciente a creciente, baja y pasa a creciente, es un mínimo local. Entonces, esto se puede ir. Oh, perdón, pasó algo. Ahí sí. Era un mínimo local, ¿cierto? Entonces, en x igual a menos 1, ¿cierto? Que es este punto crítico, como pasamos de decreciente a creciente, es decir, decreciente a creciente es mínimo local. En el 0, en x igual a 0, pasa de creciente a decreciente, ¿cierto? Decreciente a decreciente. Entonces, en este caso es máximo local. Y ahora, ojo, porque no es absoluto, ¿cierto? Es local. Y en x igual a 2, nuevamente desde decreciente a creciente, como en el primer caso, es mínimo. ¿Sí? Entonces, ahora si queremos ver cuáles son estos valores en particular, uno lo que hace es evaluar la función, ¿cierto? Entonces, como en x menos 1 es un mínimo local, por ejemplo, aquí vemos que evaluado en el menos 1, esta función evaluada en el menos 1 da 0. Entonces, este sigue siendo positivo, este es negativo, entonces este me queda negativo, este positivo, este sigue siendo negativo. Bueno, ahí después hacen la comprobación. Para el x0, bueno, para el x0 está fácilito, está todo 0, me queda 5 nomás. Ah, esa era, me quedaron cambiadas aquí. Y si lo evaluamos en 2, bueno, ahí después ustedes lo comprueban, 27. Entonces, y ahí tenemos justamente los valores.
Entonces aquí vamos. Entonces, si cambia de negativa a positiva, es mínimo, ¿cierto? Sí. Oh, perdón. Ya, vemos un otro ejemplo. Profe, ¿Sí? para saber si son absolutos, se puede ver si son absolutos dentro de esa misma función, habría que analizarlos como de infinito, menos infinito, más infinito, para saber si son máximo y mínimo absoluto. Claro, claro. Esa sería la forma entre todos los intervalos, justamente. Ahora, si uno determinó que esos puntos críticos son en todo su dominio, uno lo que hace es justamente solo evaluarlo y determinar cuál es el mayor de los valores y el mínimo de los valores. Ah, ya. Ya, si es dentro de su dominio, claro. Espera, quedé con una duda acerca de la solución que dijimos aquí. De creciente pasamos de... mm, ya, es positiva, es creciente. Es decreciente, es creciente, es mínimo. Entonces este es mínimo, este es máximo, este es mínimo. Mínimo, máximo, mínimo. Mínimo, máximo, sí, está bien. ¿Por qué me dieron al revés? Ah, ya entendí por qué me dieron al revés. Porque cuando lo escribí yo, los últimos dos los intercambié. Al evaluar la función los intercambié. Ahora sí. Ya, para esta hay que hacer la tabla y todo, pero no- entonces voy a cambiar a hacer la pizarra nuevamente, ya. Entonces, eh, como dijimos que íbamos a buscar los valores críticos, ¿cierto? Y la derivada. Entonces, buscamos los valores críticos. En este caso la función es g, ¿cierto? Entonces, derivando, tenemos g' de x. Entonces, si derivamos respecto a x, derivamos por la suma. La derivada de x es 1. La derivada de 2 seno de x sería 2 coseno de x, ¿cierto? Y esto nos indica solo el dominio. Notemos dónde van a ser los cambios o los puntos críticos en este caso. ¿Cuál sería un punto crítico de esta función? Necesitamos que esto sea cero, ¿cierto? ¿Y cuándo puede ser cero? Bueno, la única forma que vemos que sea cero, porque el x, ¿cierto? Que es la variable que está acá en juego. La única forma entonces es que 2 coseno de x sea igual a 1. O sea, perdona, menos 1, ¿cierto? Entonces, si necesitamos eso, necesitamos que coseno de x sea menos un medio, ¿no? Entonces, esta derivada solamente va a ser cero si coseno es igual a menos un medio. Porque menos un medio, simplificamos acá, me queda menos 1. Y ahí nos da cero. Entonces, vamos a buscar todos los x entre 0 y 2pi tales que evaluado la función sean menos un medio. Entonces, ahí uno que hace, uno mira una gráfica. Buscamos una gráfica del coseno y ve cuándo nos da menos un medio. Listo, ¿cierto? Bien, entonces, como yo ya lo verifiqué, y voy a hacer trampa, voy a decir que eso ocurre en 2pi tercios y en 4pi tercios. Ya. Ahora,
Ojo, porque esto es solo en este intervalo, ¿cierto? Porque nos dicen que lo X pertenece acá adentro. Entonces, sabemos que pueden haber muchos más en todo su dominio. Bien. Debido a que G es derivable, para todo elemento, ¿cierto?, de este intervalo, estos son los únicos valores críticos dentro de este intervalo. Entonces, ¿por qué quiere decir esto? Porque recordemos que los valores críticos, en las anteriores clases habíamos señalado que cómo determinar los valores críticos eran los que merecían cero, la derivada, o bien si es que en algún caso un X en particular indefinía la derivada, ¿cierto? Pues en este caso no pasa que indefinen porque es derivable en todo este intervalo. Es decir, que los puntos críticos van a ser los únicos valores críticos. Entonces, para comprobar los signos, este va a dar más fome, ¿cierto? Porque no es como mucho lo que tenemos para evaluar. Entonces tenemos 0 y 2pi, ¿cierto? Porque ahora no tenemos entre menos infinito e infinito, tenemos entre 0 y 2pi nomás. Y los puntos críticos, 2pi tercios y 4pi tercios, ¿cierto? Y ahora que tenemos que evaluar, nada más que la derivada, ¿cierto? Porque en realidad no tenemos nada más que la derivada. En este caso no hay producto y cosas por el estilo. Ah, Nicolás pregunta, ¿no vale poner el 2kpi? Y esa es una buena pregunta, y por eso he tratado de reiterar tanto en el hecho de que en el ejercicio nos acotaron al dominio de que x está entre 0 y 2pi. Entonces está entre 0 y 2pi, entre 0 y 2pi. Entonces esto ocurre entre estos dos valores entre 0 y 2pi. ¿Ya? Y es por eso que eso es lo único. Si no tuviera ese y no mencionara nada, recordemos que cuando no menciona nada uno asume que es todo, en todo su dominio. Y como sabemos que estas funciones son derivables en todo su dominio, en ese caso ahí uno tendría que poner justamente como tú señalas, ¿ya? Más 2kpi quiere decir que por ejemplo, a 2pi tercios más 2kpi, quiere decir que cada vez que yo le sumo 2pi sigue siendo lo mismo, porque recordemos que estas funciones son de esa forma, ¿cierto? Cada dos pi de intervalo, ¿cierto? Se me repite exactamente el mismo gráfico, el mismo punto, las mismas soluciones. Ya, entonces, pues una buena pregunta ahí. Y entonces, acá tenemos solo la derivada, porque no hay cocientes, ¿cierto? Ni productos de cosas. Pero lo que sí hay que considerar entonces es que el coseno de x, si es mayor a un medio, va a ser positivo, ¿cierto? Y para eso hay que ver solo el gráfico de los cosenos. Entonces, si es mayor a un medio, digamos como evaluándolo, ¿cierto? Entonces significa que va a estar acá. Digamos, va a ser positivo. Entonces, en este caso acá van a ser los negativos y acá va a ser positivo. Entonces recordemos menos cómo va el coseno. Bueno, vamos a dejar un dibujo más o menos chanta, pero... Entonces recordemos que parte del 1, ¿cierto? Oh, va. Ahí sí, ¿cierto? Entonces va a quedar así. Entonces parto del 1. Digamos, esta cosa va como más derechita. Entonces aquí está el pi medio, ¿cierto? Acá está el pi. Y entonces lo que estamos buscando eran los valores de los ceros, ¿cierto? Necesitamos que fuese menos un medio, eso necesitamos, que fuese menos un medio. Entonces el menos un medio, vamos a tenerlo acá. Y bueno, cuando se reitere esta curva, ¿cierto? ¿Qué sería acá? Porque hasta donde me da el 2pi, me lo da hasta acá. Hasta ahí nomás. Ahí tengo pi, acá está el 2pi. Entonces me lo da ahí y ahí, ¿no?
Bueno, entonces tenemos que es positiva en esta parte. Aquí tenemos creciente, decreciente y creciente, ¿cierto? En esos respectivos lados. Entonces, vamos a decir ahora que hayamos mínimo y máximos locales. Entonces G evaluado en 2pi tercios, ¿cierto? Que sería 2pi tercios más 2 por seno evaluado en 2pi tercios. Entonces sigue siendo 2pi tercios. Seno evaluado en 2pi tercios es raíz de 3 medios. Bueno, ahí nos simplifica esta cosa. Más raíz de 3. Posteriormente, el otro era 4pi tercios, ¿no? Bueno, aquí esto va a dar lo mismo, aquí evaluado, entonces va a dar 4pi tercios. Más 2 por seno evaluado en 4pi tercios, que es menos raíz de 3 medios. Ese también se va, entonces queda 4pi tercios menos raíz de 3. Ya, entonces me queda 4 y el otro que me queda media, ¿cierto? Entonces si simplificas todo por 2, ahí nos damos cuenta al tiro cuál es más grande, ¿cierto? Que sería el de acá arriba. Si simplificase por 2 me quedaría esto, ¿cierto? Entonces como esto lo estoy sumando a algo positivo, esto lo estoy restando a algo, claramente el de arriba es mayor. Entonces digamos que el de acá arribita es el máximo local, que el de aquí es el mínimo local. Bueno, como vimos además que son los únicos en estos puntos, ¿cierto? No solo van a ser local, ¿cierto? Van a ser absolutos. Y de hecho ya habíamos visto que en este tipo de funciones, ¿cierto? Seno y coseno tenía infinito máximo y mínimo, ¿cierto? Bueno, eran infinitos porque eran el mismo que se reiteraba. El 1 y el menos 1 iban a dar vuelta ahí hasta el fin de los días. Ya tengo un otro ejemplo. Vamos a ponerle 3, aunque en realidad era como el de ahora sí era 2, vamos a ponerle b nomás. Entonces, vamos a considerar la función f de x como x por a la x. Y lo que vamos a ver es exactamente lo mismo. Bien, entonces el dominio de la función, bueno, es un producto, ¿cierto?, de dos funciones cuyo dominio, digamos, es todo R, ¿no? No hay problema aquí con las funciones, es un producto, así que no hay ningún drama. Por lo tanto, el dominio de esta función es todo R. Derivamos, ¿cierto? Si esta la mantenemos, derivamos la segunda, nos queda igual, más al revés. La derivada de aquí es 1, por la segunda sin derivar. Factorizamos por L de x, ¿cierto? Nos queda x más 1. Y entonces si queremos ver los puntos críticos, veamos los valores críticos. Entonces, ¿cuáles son los valores críticos? Los que me hacen 0, ¿cierto? Y en este caso sabemos que esta función es positiva siempre, ¿cierto? Es decir, aquí el único caso es que x más 1 sea 0, ¿cierto? Y esto ocurre solo si x vale menos 1. Entonces, como es la x, es el único caso. Es decir, tenemos un único punto crítico en esta función. Entonces, si queremos estudiar el crecimiento, el decrecimiento
vamos a tener dos intervalos nomás, ¿cierto? Es decir, desde el menos infinito hasta el menos uno y del menos uno hasta el infinito. Entonces vamos a ver los casos. Entonces si x está en el primer intervalo, que sería hasta el menos uno abierto, la derivada de esta cosa, bueno, si el x estaría ahí, esto sería negativo, y si esto sería negativo, todo sería negativo, ¿cierto? Por lo tanto, la derivada sería negativa, y si la derivada es negativa, entonces f es decreciente. En este intervalo, ¿cierto? Que era desde el menos infinito hasta el menos uno. Por otro lado, si x ahora pertenece del menos uno hasta el infinito, la derivada va a ser positiva porque el segundo paréntesis, digamos, el segundo término nos va a dar siempre positivo, ¿cierto? Y en este caso f es creciente. Entonces, de acuerdo a esto, vemos que pasamos de decreciente a creciente, ¿cierto? Es decir, de decreciente a creciente, por lo tanto, por lo que en x igual a menos 1, ¿cierto? Que sería el punto aquí de cambio, como pasamos. Entonces, de decreciente a creciente es un mínimo local, ¿cierto? Local. Oh, perdón, pero esto parece escrito por un médico, ¿no? No cambia mucho. Entonces, en este caso, encontramos que había un único. Bueno, en ese caso, tenemos inmediatamente que absoluto, ¿no? Si el único mínimo que tiene la función en todo su dominio es mínimo absoluto. Y allá estamos de nuevo, como siempre, en la hora, listo. Bueno, chicos, entonces, con esto quedamos hasta hoy. El miércoles lo más probable es que vamos a ver lo que continúa, es decir, inflexión, concavidad, ¿cierto? Hacia allá vamos a ir, para posteriormente pasar a los teoremas de valor medio, de rol, y llegar a las indeterminaciones próximamente. Se nos hace cada vez más lejano llegar a eso, pero ya estamos aquí. ¿Y ese chico, alguna duda, consulta que haya quedado ahora?